Hola, soy el licenciado Sergio Cabañas. La pregunta de hoy en este video es, doctor, en esta situación, en esta crisis de coronavirus, nos encontramos que en un hogar donde está aumentando la tensión y es más, hay una amenaza de violencia doméstica o hay violencia actual en este momento hacia mí y o hacia mis hijos u otro miembro de la familia. ¿Cómo puede ayudar el sistema legal en este tiempo de crisis? Nosotros estamos viendo esta pregunta o esta cuestión con más frecuencia en estos días. Y pueda que la situación sea peor porque hay un entendimiento que las cortes están cerradas al público en este momento. Pero la división de la corte relacionado a la violencia doméstica sigue abierto y sirviendo al público porque se considera un servicio esencial. Así que es posible de presentar o radicar una querella para violencia doméstica para conseguir una orden de restricción. Tenga en mente que esta área de la ley es bastante complicado. Por eso diseñé esta tabla para dar un sumario o una guía de cómo funciona la ley en esta área. Así que esto todo empieza aquí. Esta tabla es una explicación breve de procedimiento para conseguir una orden de restricción basado en violencia doméstica que se puede conseguir en la corte de familia o en la corte civil no criminal, que esto es otro procedimiento diferente y aparte y separado de la corte de familia. Este procedimiento en la corte de familia se comienza con una presentación de una querella, que básicamente es un cuestionario que se llena y dentro del cuestionario hay una sección donde se tiene que explicar el base para conseguir una orden de restricción. Cuando se presenta esta querella, es muy importante de poder cumplir con lo que la ley requiere para conseguir la orden de restricción. Por el otro lado, si estoy defendiendo en contra de una querella, yo me fijo bastante en lo que se declara en esa sección para ver si cumple con lo que requiere con la ley. Si no cumple con lo que la ley requiere, se va a rechazar el caso. Bueno, después de la presentación de esa querella o ese cuestionario, un juez revisará esa querella para ver si tú cumples con lo que requiere la ley. Es decir, el juez se va a fijar si hubo violencia actual, o sea, si en verdad existió una violencia. O por lo contrario, número 2, el juez va a determinar si hubo una amenaza razonable de violencia. Aunque no hubo violencia, nos vamos a fijar si hubo un base para una amenaza razonable de violencia. Si tú puedes satisfacer uno de esos dos requisitos, entonces el juez encontrará que hubo un caso y entonces un juicio se programará. Por el otro lado, es posible que el juez determina que no has cumplido con lo que la ley requiere y en ese caso lo que va a hacer el juez es terminar la acción y hay que decidir si va a haber otra querella corrigiendo la equivocación que resultó en la terminación de la acción o simplemente abandonando el caso. Si el juez determina que sí está cumpliendo con lo que requiere la ley, por lo menos inicialmente, entonces el juez va a programar un juicio en un futuro dado y te darán una notificación de la fecha y la hora que se va a dar ese juicio. Después de programar el juicio, el juez también va a determinar si hubo un base legal para dar una orden de restricción temporal enseguida. Si el juez determina que sí, se dará la orden de restricción temporal hasta que se haga un juicio para determinar si hay un base para una orden de restricción permanente. O sea, el juez va a determinar si hubo violencia, si en verdad ocurrió esa violencia o si hubo una amenaza razonable de violencia. Si el juez determina que sí, se dará una orden de restricción permanente. Por el otro lado, si el juez determina que no hay un base para restricción temporal, todavía se dará un juicio para determinar si hubo un base para una orden de restricción permanente. De ahí el juez se va a determinar si lo hay, entonces se dará esa orden permanente. Si no, vuelvo y repito, hay que determinar si quiere comenzar otra querella con otro base para ver si cumple con la ley o abandonar el caso. Si decide de radicar o presentar otra querella, entonces se empieza del principio. Vuelvo y repito, esta tabla es nada más te da una idea, una guía de procedimiento. Esta es una área bastante complicada de la ley. Es más que los jueces
muchas veces deciden que esto es muy difícil porque cada caso tiene diferentes circunstancias y es difícil de aplicar las leyes generales a circunstancias muy específicas en cada caso. Esto no es una sustitución para una consulta legal con un abogado de experiencia. Este video está diseñado para nada más dar una guía o una idea del procedimiento. Como siempre, les deseo mucha salud y que tengan fe.